Y quería empezar, por supuesto, dando las gracias a la doctora Martín Esperanza Montilla por la palabra y también, por supuesto, agradecer sumariamente al profesor Antonio Duplá para el que la palabra gratitud no serviría ni para empezar a expresar la deuda que con él tengo contraída. Por supuesto, a todo el comité organizador y también al doctor Pérez Mostazo, que ahora lamentablemente ha salido, que a pesar de no constar oficialmente en el comité, ha arribado el hombro como el que más en todas las tareas de organización. El día 14 de marzo del 44 a.C., víspera de los siglos de marzo en los que Julio César fue asesinado, el dictador cenó en casa de Marco Emilio Lépido, su magister equitum. Allí se debatió acerca de cuál era la muerte más preferible, y César abogó por un fallecimiento repentino e inesperado. Esta comunicación va a versar acerca del tratamiento que Sir Ronald Syme, uno de los más destacados historiadores de la antigüedad del siglo XX y autor de referencia en lo que a la historiografía moderna sobre Julio César se refiere, llevó a cabo de este episodio. La estructura de la exposición será la siguiente. En primer lugar, se presentará el episodio en función de las escasas fuentes antiguas que lo refieren. Posteriormente, la intervención se centrará en analizar las muy puntuales, aunque sugestivas, menciones que Syme llevó a cabo de la escena. Después, la comunicación tratará de explicar y de poner en contexto, merced a los principales comentaristas de esta cuestión, la visión del historiador oxoniense en dichas menciones, en las que cobra especial importancia su acercamiento a la ficción histórica, reconocida característica de la etapa final de su carrera académica. Y finalmente se comentarán una serie de conclusiones que considero pueden extraerse. Conocemos este episodio gracias a tres autores antiguos, Plutarco, Suetonio y Apiano. Los tres coinciden en la descripción general de la escena, pero difieren en pequeños detalles. Todos concuerdan en que la víspera de los siglos de marzo del año 44, es decir, el 14 de marzo de ese año, se celebró una cena en casa de Lépido, magister equitum de César a la sazón, a la que asistieron, lógicamente, el propio Lépido, César y, según Apiano, y solo según Apiano, 10º Julio Bruto Albino. Plutarco agrega que, según su costumbre, César estaría sellando cartas al mismo tiempo. De nuevo, los varios autores coinciden al afirmar que ese día el tema de la conversación fue la mejor forma de morir. Y Apiano afirma que fue el propio César quien la propuso. ¿Y cuál era ese modo de morir? Según Plutarco, el dictador abogó por un fallecimiento inesperado. Según Apiano, por uno repentino. Para Suetonio, por uno repentino e inesperado. Apiano, a mi juicio, presenta cierta problemática en calidad de fuente en esta escena. El historiador alejandrino es el único que señala a César como autor de la pregunta del tipo de muerte preferible, pues recordemos que Plutarco mencionaba que la conversación fue a dar en la cuestión de cuál es la mejor de las muertes. Y Suetonio, que la conversación se entabló durante la cena. Y lo que parece más importante, volviendo a Apiano, que el historiador alejandrino, es el único que incluye a Décimo Bruto entre los asistentes a la cena. Este último aspecto, de hecho, creo que ha sido la causa de diferencias entre los varios editores a la hora de establecer sus traducciones. Tanto es así que los diferentes traductores han vertido el fragmento postrero del pasaje, es decir, la finalidad de la asistencia de Décimo, incluyendo únicamente el elemento de la posteridad, es decir, después de cenar. Solo el de la bebida, o en algunos casos ambos aspectos, es decir, el de después de cenar y el de la bebida, y sin agregar nada más. Resulta prácticamente superfluo decir que por múltiples razones no me hallo actualmente en condiciones de llevar a cabo ni un análisis filológico ni de transmisión textual con respecto al fragmento mencionado. Teniendo en cuenta tal circunstancia, así como el propio formato de esta comunicación, me basta con concluir en que se trata de un pasaje problemático tanto por su excepcionalidad a la hora de incluir a Décimo, como por la relativa diversidad en cuanto a su traducción. A pesar de que Syme se interesó por Julio César a lo largo de toda su carrera, sin embargo, hasta donde yo sé, no es hasta los años 60 cuando por primera vez manifiesta su atracción por este concreto episodio. En esta década dictó por diferentes países un ciclo de conferencias sobre el pronombre romano, donde, entre otras interesantes cuestiones relacionadas con Julio César, analizaba esta escena. En una de estas ponencias, concretamente en Estados Unidos, apenas pasada la media hora de la conferencia, dijo, cito, ya he mencionado la reunión del Senado el 15 de marzo. Ahora tenemos un registro pequeño,
de un banquete la noche anterior en la casa de Lépido. En este punto yo estaría tentado a realizar una diversión y especular sobre la composición de este banquete. ¿Cuáles de los partidarios de César estarían allí? ¿Estaría Marco Antonio allí? ¿Estaría el joven Publio de la Vela? ¿Estuvo allí quizás Cornelio Balbo? Sucede que conocemos una persona, aparte de Lépido, que estaba allí, y se nos dice que la conversación recayó en la muerte. ¿En cuál es la mejor muerte? César planteó la cuestión a Décimo Bruto, no a Marco, a Décimo, pero no esperó la respuesta, sino que la dio él mismo. Una muerte rápida es la mejor. Quisiera subrayar una serie de aspectos de esta interpretación de la escena por parte de Sainz. El primero, y quizás el menos importante, desde luego el menos llamativo, es que Sainz parece fiarse fundamentalmente de la versión de Appiano por tres motivos. Porque apunta que fue César quien planteó la cuestión, porque incluye a Décimo en este episodio, y porque Sainz habla solamente de un tipo de muerte mucho más relacionable con el elemento de lo repentino que con el de lo inesperado. Sainz habla de swift, es decir, veloz, rápido, y recordemos que Plutarco mencionaba inesperada y Suetonio repentina e inesperada. No obstante, cabría apostillar que Sainz también dice que César no esperó a la respuesta, did not wait for the answer, que recuerda el anticipándose a todos los demás que decía la versión de Plutarco. El segundo elemento que querría destacar es que Sainz especula acerca de la parte de la lista de invitados que no nos ha llegado, proporcionando una serie de nombres del partido, entre comillas, y del círculo más íntimo de César. Y el tercer elemento a destacar es que Sainz se atrevió a constatar, no a especular, al menos no menciona explícitamente que lo haga, el nombre de la persona a la que César, según él, formuló la pregunta, Décimo Bruto. La siguiente ocasión en la que trató el tema que nos ocupa fue en una recensión publicada en The New York Review of Books en 1971, donde reseñó el Julius Caesar del historiador británico Michael Grant, que había visto la luz por su parte en 1969. Allí, en la página 41, escribió, cito, «Los lectores de Shakespeare recordarán una reunión de algunos de los conspiradores el 14 de marzo. No es tan familiar la cena de esa noche en casa de Lépido. La conversación recayó en la muerte. César dijo que la más rápida era la mejor. La pregunta había sido realizada por Décimo Bruto». De nuevo, creo interesante remarcar varios aspectos. Sainz vuelve a proporcionar solamente un tipo de muerte más próximo al elemento de lo repentino, quick, rápido, y no de lo inesperado respecto de la muerte preferible para César, aunque ya no se puede concluir que sea por seguir a Piano, al menos en lo que al siguiente aspecto del pasaje se refiere. Pues Sainz, mediante una llamativa y de nuevo no explicitada especulación, que considero incluso más atrevida que la realizada en la conferencia que acabamos de comentar, señala a Décimo Bruto como autor de la pregunta, y no a César como transmite a Piano. Y por último, Sainz retomó esta escena en una inacabada y inédita monografía sobre Julio César titulada sencillamente como Caesar. Sin ánimo de exhaustividad, se trata de un proyecto biográfico sobre Julio César en el que trabajó entre la década de los años 60 y 80 del siglo pasado, si bien intermitentemente, que se vio truncado por su muerte y que reviste interés, entre otros aspectos, paradójicamente, por la celebérrima versión de Sainz hacia el género biográfico, máxime si precisamente concernía al propio Julio César. Actualmente, este material se encuentra en la Biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford, concretamente en el archivo del propio Sainz, en los denominados los Sainz Papers. Pues es de aquí que el interés de Sainz por este episodio hasta el final de su extensa carrera académica fue tal que en este trabajo decidió consagrar un capítulo exclusivamente a esta cuestión, con el sencillo título de March 14. En él, como en la conferencia que hemos empleado al principio, Sainz reanuda la cuestión sobre la parte de la lista de invitados a la cena de Lépido que no nos ha llegado. Y de nuevo, atrevidamente, se propone conjeturar sus nombres. Cito, la curiosidad se extenderá a los otros participantes. En vista de la anécdota, 9 era el número estándar e ideal en un banquete. Se pueden evocar útilmente 6 nombres más. Por artificio, es cierto, pero ello no implica engaño alguno. Así, además de Lépido y Décimo, Sainz propone el nombre de otros 2 nobles, a saber, Marco Antonio, cónsul a la sazón junto al propio César, y Publio Cornelio de la Vela, uno de los favoritos del dictador, y además sugiere el nombre de 3 homines novi, Aulio Hircio, Cayo Livio Pansa y Publio Cornelio Balbo. El capítulo, como buena parte de este trabajo, se halla incompleto, así que desconocemos el último comensal que iba a proponer Sainz, pero el nombre de Cayo Trebonio es una buena apuesta.
teniendo en cuenta la argumentación posterior de Sainz en este mismo trabajo inédito, según Mark Tucker, que es el autor que más ha trabajado este manuscrito. En esta ocasión, y a diferencia de los dos anteriores, Sainz parece haber abandonado su interés por señalar las identidades del emisor y del receptor de la pregunta acerca de la muerte preferible. O quizá, teniendo en cuenta la inacabada naturaleza de este trabajo, sencillamente no tuviera tiempo de hacerlo. En cambio, retoma la reconstrucción de la parte de la lista de asistentes que no nos ha llegado, proporcionando, de hecho, entre 2 y 3 nombres más que la conferencia inicial, Ircio, Pansa y quizás Trebonio. Miriam Griffin, discípula del propio Sainz, apunta que este, al pretender reconstruir la lista de invitados, se consiente, se permite un poco una conjetura racional, por no decir directamente una invención. Con respecto a este último apunte de Griffin, Christopher Pelling, quizá el mayor experto en Plutarco, subraya que este pasaje de Sainz representa el ejemplo más espectacular de la acentuación de su habitual práctica de la conjetura racional en sus obras más tardías. Timothy Weisman, que ha trabajado en profundidad en un importante estudio, la actitud de Sainz ante la relación entre ficción e historia, recopila evidencias para demostrar que el propio Sainz consideró siempre indispensable para un historiador, especialmente para un historiador de la antigüedad, lo que él mismo denominaba como conjetura racional. Así, en el prefacio del Tacitus, a finales de los años 50, Sainz ya escribía, cito, estando el registro compuesto únicamente por retales y piezas, reduciéndose muchos de los agentes a poco más que nombres y las operaciones trascendentales enterradas en una profunda oscuridad, la reconstrucción es arriesgada, pero la conjetura no puede ser eludida. De lo contrario, la historia no merece ser escrita, porque no deviene comprensible. 16 años después, analizando la crisis familiar de Augusto en el 2 después de Cristo, Sainz comentaba que, con motivo de ciertas lagunas en la obra de Dion Casio concernientes a los pasajes de dicha época, el investigador ha de buscar otros recursos. Cito, la investigación de esta oscura década requiere de varios recursos y no se puede prescindir de la conjetura racional. Como Weisman demuestra, cuanto más desempeñó Sainz su oficio, más cayó en la cuenta de la afinidad entre los métodos del historiador narrador y del historiador de ficción. Ahora bien, salvando las distancias, matiza Weisman, quien hace notar las significativas diferencias entre Sainz y los novelistas de ficción. Cito, la diferencia entre su situación y la de los teóricos modernos es que él se ha ganado el derecho a sacar sus propias conclusiones, tras toda una vida dedicada a encontrar sentido a textos originales extraordinariamente complejos e intratables. Griffin, de alguna manera, coincide con Weisman al matizar que el reconocimiento final de Sainz, aquel por artificio, es cierto, representa, cito, el levantamiento de la máscara que garantiza la honestidad esencial de una narración histórica, por imaginativa que sea. Griffin aquí, con el levantamiento de la máscara, alude así al título de su artículo, Lifting the Mask, en el que realiza este apunte. Tucker, por su parte, opina que la justificación de este tipo de conjeturas hipotéticas, como la reconstrucción del banquete en casa de Lépido, puede hallarse en un fragmento de Historia Augusta, A Call for Clarity, una obra, de hecho, en contestación a sus críticos. Cito. En cuestiones de valoración tanto literaria como histórica, uno no puede operar con los métodos de un laboratorio o aportar la prueba que se demanda en un tribunal de justicia. Lo mejor es solo lo probable. Cualquiera que le dé una queja tiene un remedio sencillo, ofrecer algo mejor, algo coherente y constructivo. Y en conclusión, las repetidas ocasiones en las que Sainz reflexiona sobre esta escena demuestran su interés por ella. Este interés se divide en la composición de la lista de invitados, así como en las identidades del emisor y del destinatario de la consabida pregunta. Respecto a la primera cuestión, Sainz lleva a cabo una conjetura racional, como él gusta llamarlo, que resulta una especulación bastante razonable. Es perfectamente posible y hasta altamente probable que los asistentes que desconocemos fueran los que propone Sainz. En cuanto a la cuestión sobre la pregunta acerca de la muerte preferible, y más concretamente acerca de la identidad del emisor y del receptor de esta pregunta, la actitud de Sainz se me antoja desconcertante. Por un lado, porque constata hechos que no figuran en las fuentes, a saber, que la susodicha pregunta iba dirigida a Décimo, en primer lugar, y que fuera el propio Décimo quien formulase la pregunta en segundo lugar. Considero importante remachar aquí que Sainz constata y no especula, porque al haber especulado explícitamente, aquí sí, justamente antes sobre la identidad de los asistentes a la cena,
de alguna manera ha trazado una línea ostensible entre conjetura y certeza, es decir, lo que sí sabemos por las fuentes, que además son pocas y mayoritariamente claras. La relativa complicación de Appiano considero que no justifica esta constatación por parte de Syme. Por otro lado, también me resulta llamativo el cambio de criterio a este respecto que lleva a cabo Syme, realizado además en tan poco tiempo. Décimo pasa de receptor a emisor de la pregunta. ¿Podría resultar sencillamente un desliz de Syme? ¿Quién sabe? En cualquier caso, el tratamiento de este episodio por parte de Syme representa otro ejemplo más, quizá el más acentuado, del acercamiento a la ficción por parte del historiador neozelandés, tras sopesar profundamente durante toda su extensa y fecunda carrera las demandas de la creatividad histórica. Para Syme la cuestión estaba clara. Para resultar inteligible, la historia debe aspirar a la coherencia de la ficción. Adicionalmente, considero que el análisis del tratamiento de Syme de este pasaje nos ayuda a entender, incluso a interpretar, la en ocasiones oscura etapa final de uno de los historiadores más influyentes del siglo XX, aunque usualmente reacio a llevar a cabo justificaciones teóricas, y de un hombre lacónico, generalmente contrario a realizar confesiones autobiográficas. Muchísimas gracias.